Hola, soy Miguel y te doy la bienvenida a Relatos del Más Allá. Cuando cae la noche y las calles se vacían, cuando las sombras cobran vida y el silencio se vuelve ensordecedor, es cuando las historias más escalofriantes salen a la luz. Hoy te voy a contar relatos que cambiará para siempre tu forma de ver un Oxxo en México. Una historia real, una experiencia que alguien vivió en carne propia y que tal vez, después de escucharla, tú también reconozcas. Apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para adentrarte en los misterios más oscuros de México. Porque lo que vas a escuchar podría estar más cerca de ti de lo que imaginas. Comencemos. Historia número 1, turno nocturno. No es raro que alguien diga que trabajar en un Oxxo de noche es pesado. Pero nadie te habla del tipo de cosas que empiezas a ver cuando llevas muchas madrugadas sin dormir bien, cuando las horas se hacen eternas y el silencio se vuelve tan espeso que parece observarte. Yo creía que era puro estrés. Hasta que me tocó vivir lo que no puedo explicar sin que me tiemble la voz. Empecé a trabajar en un Oxxo del sur de la Ciudad de México, en una colonia que prefiero no mencionar. Me ofrecieron el turno nocturno porque, según el gerente, casi no había movimiento y me pagarían un poco más. Al principio me pareció ideal, menos clientes, menos broncas y más calma. Lo que no sabía era que esa calma se convertiría en algo insoportable, casi inhumano. Las primeras noches fueron normales. Atendía a uno que otro borracho, un par de taxistas y de vez en cuando un vagabundo que entraba a pedir algo de comer. A veces venían policías a tomarse un café, lo cual me tranquilizaba. Pero pasada la 1 o 2 de la madrugada, el lugar quedaba completamente solo. Fue en mi tercera semana cuando comenzaron a pasar cosas raras. Lo primero fue el sonido de la puerta. Ya eran como las 3, no había alma afuera, y yo estaba acomodando el refrigerador de las cervezas cuando escuché el clen clen de la puerta automática. Salí del pasillo esperando ver a algún cliente, pero no había nadie. Pensé que tal vez la puerta se había abierto por error, no sería la primera vez, pero cuando revisé las cámaras, vi algo que me dejó helado. La puerta se había abierto y una silueta oscura había entrado, pero no había salido. Pausa. Rebobiné el video varias veces. Ahí estaba, una figura alta, delgada, completamente negra, sin rostro visible. Caminó hacia el fondo, justo donde estaba yo, pero en ese momento no vi a nadie. No podía haber salido sin que la cámara lo captara. Apagué la grabación, cerré los refrigeradores y me quedé tras la caja, temblando un poco. Pensé que era un error en la cámara, o una sombra, o algo que se coló en la grabación. No te sugestionas, cabrón, me dije. Pero lo peor fue que esa misma noche, poco después de las 4, comencé a escuchar un sonido como de pasos, lentos, arrastrando los pies. Provenían del pasillo de limpieza, donde están los trapeadores y el cuarto de basura. Fui a ver, encendí la luz, y no había nada. Hasta ese momento todo se podía justificar. El insomnio. El estrés. Pero lo que pasó la noche siguiente ya no tenía sentido lógico. Pasaban de las 2 cuando un cliente entró. Era un hombre viejo, de traje gris muy arrugado, con el cuello manchado de lo que parecía ser sangre seca. Caminó lentamente hacia la sección de sopas instantáneas y se quedó parado frente a ellas. No escogía nada, solo las miraba. Me acerqué y le dije con voz educada: ¿le puedo ayudar en algo, señor? El tipo giró la cabeza con una lentitud antinatural. Me miró, pero no tenía ojos. Tenía las cuencas vacías, negras como pozos. Y lo peor fue que sonrió. Una sonrisa exagerada, rota, como si le hubieran dislocado la mandíbula. Me quedé paralizado. Él no dijo nada.
Solo se volvió hacia el pasillo de los refrescos y desapareció al doblar la esquina. Corrí detrás y no había nadie. Salí a la calle, miré en todas direcciones y no había ni un alma. Revisé las cámaras. No había entrado nadie. No había registro de la puerta abriéndose, ni del hombre viejo. Pensé seriamente en renunciar. Pero la necesidad es cabrona y uno se aguanta por el dinero. Hablé con un compañero que había tenido ese mismo turno antes, un tipo flaco, nervioso, que apenas me dirigía la palabra. Me dijo algo que me hizo sentir peor. Tú también lo viste, ¿verdad? Me quedé helado. No le había dicho nada. Él solo asintió y agregó: ese Oxxo tiene algo. Yo duré 2 semanas y ya no pude más. Hay ruidos, cosas que se mueven solas. Y gente que entra y no aparece en las grabaciones. Como si el lugar tuviera su propia conciencia. Esa noche fue la peor. A las 3 de la mañana exactas, la luz parpadeó. Se fue por un segundo y regresó, pero cuando volvió, todo estaba cambiado. El refrigerador de cervezas estaba abierto. El café de máquina goteaba solo. Y en la pantalla de seguridad vi algo que me revolvió el estómago, yo mismo, de espaldas, parado frente a la caja. No podía ser. Yo estaba en el almacén. Vi cómo esa versión de mí alzaba la cabeza hacia la cámara y sonreía. Luego se desvaneció como si fuera humo. Corrí al área de cajas y no había nadie. Después de eso, empecé a sentir que algo me seguía. Ya no podía distinguir cuando dormía y cuando estaba despierto. Soñaba con el Oxxo, con pasillos que no terminaban, con puertas que llevaban a cuartos oscuros llenos de murmullos. Y siempre, en algún rincón, veía al viejo de los ojos vacíos, mirándome con esa maldita sonrisa. Una madrugada desperté en el suelo, frente a la puerta del baño del Oxxo, sin recordar cómo había llegado ahí. Tenía las uñas llenas de sangre, como si hubiera estado rascando algo. Al revisar mi brazo, tenía escrito con algo rojo: tú eres parte del inventario. No fue pintura. Era sangre. No mía. Ese mismo día renuncié. No quise volver a pisar ese lugar, ni siquiera para cobrar mi liquidación. Desde entonces he tenido problemas para dormir. Siento que algo me observa desde los rincones oscuros de mi cuarto. A veces, en mis sueños, estoy otra vez en ese Oxxo, atendiendo eternamente, viendo a gente sin rostro entrar y salir. He buscado información. Hay foros en internet donde otros empleados de diferentes Oxxos narran cosas similares. Gente que se repite. Voces que llaman desde los cuartos de mantenimiento. Clientes que desaparecen. Cajas que se abren solas con productos que nadie registró. Dicen que la cadena creció demasiado rápido, que muchos de esos locales fueron construidos sobre terrenos que antes eran casas, panteones, hospitales. Otros dicen que los Oxxos son una especie de nodo energético, donde convergen cosas que no deberían existir. Yo no sé qué pensar. Lo único que sé es que, si alguna vez entras a un Oxxo de madrugada y sientes que algo no está bien, hazle caso a ese presentimiento. No te quedes mucho tiempo. No mires fijamente a los pasillos vacíos. Y por nada del mundo, trates de ver lo que hay detrás del refrigerador de cervezas. Hay cosas que no deberían ser vistas. Y yo lo aprendí a la mala. Historia número 2. No cobres después de las 3. Soy cajero en un Oxxo de Guadalajara. Trabajo el turno nocturno, el más solitario, pero también el más tranquilo, al menos eso pensaba cuando acepté. Ya llevo casi 4 meses aquí, y aunque he visto cosas raras, como todos los que trabajan de noche, lo que pasó hace unas semanas me dejó marcado.
A veces no sé si lo viví realmente o si ya estoy perdiendo la cabeza, pero necesito contarlo. Necesito sacarlo de mi sistema. Todo comenzó con algo que parecía una simple broma entre empleados. En el cuarto de descanso del Oxxo, entre cajas de sabritas y papeles rotos, hay una pared donde varios compañeros han escrito cosas. Una especie de mural con frases, dibujos obscenos, leyendas. En medio hay una frase en rojo que nadie se ha atrevido a borrar: no cobres después de las 3 de la mañana. La primera vez que la vi, me reí. Pensé que era parte del humor negro que se maneja entre los turnos. Pero una noche le pregunté al compañero que me estaba capacitando, un tal Arturo, un tipo callado pero buena onda. Le señalé la frase y le pregunté: ¿qué, si cobras después de las 3 se te aparece el SAT o qué? Bromeé. Pero él no se rió. Solo me miró con una expresión seca y me dijo: no es broma. Te lo juro. Luego bajó la voz y agregó: si alguien entra después de las 3, no lo atiendas. No le cobres. No importa quién parezca ser. Solo déjalo tomar lo que quiera y que se largue. No le hables. No lo mires. Y sobre todo, no le cobres. Pensé que era una especie de ritual de iniciación, una historia para asustar a los nuevos. Pero algo en su tono me hizo dudar. Me quedó sonando en la cabeza durante días. Hasta que una noche me tocó. Eran las 2:53 de la mañana, lo recuerdo perfectamente porque estaba viendo el reloj del sistema esperando a que llegaran las 3 para preparar el corte. El Oxxo estaba vacío, como siempre a esa hora. Afuera no pasaban coches. Silencio total. Entonces lo escuché. Clen, clen. La puerta se abrió. Me sobresalté. Me asomé desde la caja y vi a una mujer entrar. Alta, delgada, vestida completamente de blanco. Tenía el cabello muy largo, negro, que le tapaba la cara. Pensé que era alguna señora rara o drogada. Caminó lentamente hacia la parte de pan dulce. Tomó un cuernito y una Coca-Cola. Luego fue directamente a la caja. Miré el reloj, 3:02 de la mañana. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Recordé las palabras de Arturo. Me quedé congelado. La mujer dejó los productos en el mostrador. No dijo nada. No levantó la cabeza. Solo extendió la mano con un billete de 50 pesos. El silencio era espeso. El único sonido era el de mi respiración agitada. No supe qué hacer. Pensé, esto es una locura. Pero al ver su mano temblorosa sosteniendo el billete, no pude evitarlo. Lo tomé. Pasé los productos por el escáner. Y ahí fue cuando todo cambió. Al instante en que el lector emitió el bip, todas las luces del Oxxo se apagaron. Absoluta oscuridad. Solo. El brillo débil del refrigerador de helados quedaba encendido. Y entonces la escuché. Una risa. Baja. Rasposa. Como si viniera desde dentro de las paredes. Intenté moverme, pero no podía. Estaba paralizado. La mujer ya no estaba frente a mí. Miré hacia todos lados, desesperado. El Oxxo, por momentos, no parecía el mismo. Los pasillos eran más largos, como si se hubieran estirado. Los estantes parecían moverse, torcerse como si tuvieran vida. Y en el fondo del local, donde están las botellas de vino barato, la vi. Pero ya no era una mujer. Era una figura alta, de proporciones imposibles. Su cuello se alargaba como una serpiente. Sus brazos colgaban como si no tuvieran huesos. Y los ojos, oh Dios, brillaban rojos, como brasas. Me miraba fijo, pero no caminaba.
Se deslizaba, como flotando. No grité. No pude. Lo siguiente que recuerdo es que desperté en el suelo, detrás del mostrador. Todo estaba normal. La luz encendida. Los productos en su sitio. Pero al revisar la caja, el billete de 50 estaba completamente negro. Como quemado. Y la Coca-Cola y el cuernito seguían ahí. Pero el pan estaba cubierto de moho verde, como si tuviera años ahí. Salí corriendo. Vomité afuera del local. Llamé al gerente, le dije que me sentía mal, que necesitaba irme. Me dio el resto de la noche libre. Cuando volví al siguiente turno, revisé las cámaras. No había registro de la mujer, ni de la venta, ni del corte. Las imágenes pasaban de las 2:52 directamente a las 3:18. Como si el sistema hubiera borrado todo. Le conté a Arturo. Solo me miró serio, como si ya lo supiera. Te lo advertí, me dijo. No le cobres después de las 3. Porque si lo haces, ella regresa. Y cada vez es peor. Desde esa noche, no atiendo a nadie después de las 3. Si entra alguien, finjo que estoy ocupado. A veces escucho que la puerta se abre sola. O que alguien camina por los pasillos, aunque no hay nadie. A veces aparece un producto escaneado que yo no vendí. Una coca. Un cuernito. Sé que va a volver. Y sé que si vuelve, no se va a conformar con solo que le cobre. Historia número 3. El turno silencioso. Me llamo Rodrigo. Tengo 27 años y trabajo en un Oxxo que está sobre la carretera vieja entre Cuautitlán y Tepotzotlán. Es un Oxxo común, de esos que tienen la tienda, la bodega atrás y una cámara afuera apuntando a la entrada. Lo que no es común es lo que sucede ahí por las noches. Todo comenzó con un nuevo horario que me ofrecieron. Un turno especial, decían, entre la 1:30 y las 6 de la madrugada, de lunes a viernes. Nadie quería tomarlo, y por eso me ofrecieron un bono extra. Acepté sin pensarlo. El dinero me urgía. La primera noche fue inquietante, pero nada particularmente raro. Poca gente. Un trailero entró, se llevó un café y unas donas. Un tipo en moto entró corriendo al baño y no compró nada. Hasta ahí, todo bien. Pero cuando revisé la bitácora, noté algo extraño. Había registros de compras hechas entre las 3:30 y las 4 de la mañana que yo no había procesado. Productos que no recordaba haber vendido, botellas de agua, cigarros, pan dulce. Incluso una botella de ron. Pensé que quizá alguien había usado el sistema en el turno anterior y no había cerrado bien la caja. Al día siguiente se lo mencioné al gerente y solo me dijo: no te preocupes por eso. A veces se descuadra el sistema. Tú solo marca el corte y listo. Su respuesta me pareció evasiva, pero seguí trabajando. La segunda noche fue más extraña. A eso de las 3 de la mañana, noté algo raro en el espejo que está cerca de la caja, ese que usamos para vigilar los pasillos. Vi una silueta pasar detrás de mí. Una figura alta, vestida de negro, caminando por el pasillo de los productos de limpieza. Me giré inmediatamente. No había nadie. Caminé por los pasillos, revisé la bodega, incluso salí a ver si alguien estaba escondido. Nada. Todo vacío. Volví a mi lugar con un nudo en la garganta. Entonces el sistema emitió un bip. Una venta registrada. Revisé la pantalla. 1X agua Bonafont 600 mililitros. Precio total, 15 pesos. Pero no había nadie frente a mí. Y yo no había tocado la caja. El sistema pidió que escaneara el código de barras. Saqué una botella al azar y la pasé.
VIP. Venta completada. Silencio total. Apagué la caja. Cerré el acceso a las compras. Me encerré en la bodega y me quedé ahí el resto de la noche con una navaja que llevaba para abrir cajas. No dormí. No hice más ventas. La noche siguiente juré no usar la caja pase lo que pase. Si alguien quería comprar algo, lo mandaría a la chingada. Y claro, a las 3:17 de la mañana, justo cuando estaba acomodando los cigarros, la puerta se abrió sola. No fue un error del sensor. La puerta se deslizó con suavidad, como si alguien invisible la empujara con cuidado. No entró nadie. Al menos, no que pudiera ver. Pero el olor. Un olor frío. Sí, un olor frío, si eso tiene sentido. Como a humedad vieja, a tierra recién abierta, a metal oxidado. Un olor que no pertenece a una tienda, sino a un sótano cerrado. La cámara de seguridad empezó a emitir un zumbido. La pantalla, de pronto, se quedó congelada con una imagen. Una foto de mí, parado en la caja, pero con la mirada perdida, como si no estuviera consciente. Y había otra figura detrás de mí. Alta. Flaca. Sombra pura. Parecía tener una capucha, o tal vez no tenía cabeza. Y lo peor, mi reflejo en el espejo también la estaba viendo. Pero yo no. Me quedé sin aire. Tomé mi mochila y corrí. Me fui a pie hasta la gasolinera más cercana, desde donde llamé a mi jefe y le dije que renunciaba. Pensé que todo terminaría ahí. Pero no. 2 noches después, me desperté a las 3:17 de la mañana con el sonido claro, inconfundible, del bip de la caja registradora. Estaba en mi casa. Solo. Sin luz encendida. Y ese bip venía de la sala. Salí con el corazón latiéndome como tambor. No había nada. Solo mi vieja mochila del Oxxo sobre la mesa, abierta. Y dentro, una botella de agua Bonafont de 600 mililitros, goteando. Desde entonces, cada noche a la misma hora escucho pasos en mi pasillo. Suena la puerta, como si se deslizara. Y el aire se enfría. Intenté dormir con la tele encendida, con veladoras, con música. Pero nada funciona. Yo ya no trabajo en ese Oxxo. Pero él, o eso, sí sigue ahí. Atendiendo. Vendiendo. Registrando ventas que nadie hace. Y a veces, cuando voy por la carretera y paso frente a la tienda, veo a alguien en la caja. Parado. Quieto. Con un uniforme rojo. Mirando hacia la carretera como si me esperara. Y lo peor de todo es que no soy el único. He leído en foros de ex empleados que vivieron cosas similares. Que también escuchan el bip en sus casas. Que también tienen productos del Oxxo que aparecen sin razón. Como si, una vez que aceptas ese turno, el sistema ya no te deja irte. No sé qué sea ese lugar. No sé si es el terreno, la tienda o algo que vive entre los pasillos. Pero si alguna vez te ofrecen un turno nocturno en un Oxxo apartado, di que no. No importa cuánto te ofrezcan. Porque una vez que cobras para el turno silencioso, ya no eres tú quien cierra la caja. Historia número 4, cliente frecuente. Trabajo en un Oxxo que está justo a la salida de un fraccionamiento viejo en las afueras de Pachuca. Es una zona tranquila, pero mal iluminada y con terrenos baldíos alrededor. Desde que tomé el turno de la madrugada, lo único que me acompaña es el zumbido de los refrigeradores y, a veces, uno que otro cliente despistado o borracho. Pero hay uno en especial que me persigue, incluso cuando no está. Empezó como algo normal. Un señor de unos 60 años, con boina gris, abrigo largo y mirada vacía.
Entraba siempre a las 2:45 de la mañana en punto. No decía mucho. Caminaba directo al mismo pasillo, tomaba lo mismo, una Coca-Cola de vidrio y un paquete de cigarros. Siempre pagaba en efectivo. Exactamente con 50 pesos. Siempre. No hablaba. No saludaba. Y nunca, jamás, sonreía. Yo le decía el cliente fantasma en broma. Un día, queriendo romper la rutina, le hablé mientras le cobraba. ¿No se cansa de venir todos los días a la misma hora? Me miró por primera vez. No fue una mirada hostil, pero fue vacía, como si me viera sin verme. Solo dijo una frase: no tengo a dónde más ir. No entendía a qué se refería, pero no volví a preguntarle nada. De ahí en adelante, cada noche llegaba puntual, sin falta. Hasta que dejó de venir. Pasaron 3 días sin él. 3 noches tranquilas. Extrañamente tranquilas. Y luego empezaron los ruidos. Primero fue un golpeteo en el vidrio de la entrada. Revisaba y no había nadie. Luego eran pasos por el pasillo de los lácteos. Pero cuando salía de la caja, todo estaba inmóvil. Una noche escuché claramente la puerta del baño abrirse y luego cerrarse con fuerza. Revisé las cámaras. No había registro de nadie entrando desde hacía más de 1 hora. Fue entonces cuando decidí revisar las grabaciones del sistema de vigilancia. Busqué las noches anteriores, justo a las 2:45 de la mañana, para confirmar que el viejo ya no había venido. Pero al revisar, me congelé. En cada una de las noches que creí que no vino, su figura estaba ahí. Pero había algo muy mal. No caminaba. Flotaba a medio centímetro del suelo. Y en las imágenes no se veía su cara. Solo una mancha negra donde deberían estar sus ojos. Y lo peor, no interactuaba conmigo. No se acercaba a la caja. Simplemente deambulaba por los pasillos. Como si buscara algo. O a alguien. Esa noche no dormí. Cuando le conté esto a mi compañero del turno anterior, me miró pálido. ¿Viejo con abrigo gris y boina? No mames. ¿Te refieres al señor que murió en el accidente frente al Oxxo hace como 1 año? Yo no sabía nada. Venía todas las noches, me dijo. Siempre lo mismo, coca y cigarros. Una noche, saliendo de aquí, lo atropelló un tráiler. El cuerpo quedó todo torcido y la bolsa de la tienda intacta. Sentí que me faltaba el aire. Pensé en renunciar. Incluso redacté un mensaje para recursos humanos. Pero no lo mandé. Esa noche regresé a cubrir mi turno. Y me arrepentí. Eran las 2:44 de la mañana. Me senté detrás de la caja, mirando fijamente la P. Huerta. A las 2:45 se abrió. Clink, clink. Pero esta vez, el viejo no entró. Se quedó ahí, en el marco de la puerta, mirándome con esos ojos que no eran ojos. Solo vacío. Oscuridad pura. No pude moverme. Entonces, la luz del Oxxo se apagó y todo quedó en un silencio sepulcral. El sonido de los refrigeradores se detuvo. El reloj de la caja parpadeó y luego marcó 3 de la mañana exactamente. Cuando se encendieron las luces de nuevo, él ya no estaba. Solo su boina, perfectamente doblada, sobre la caja. Desde entonces, viene todas las noches. Pero ya no como antes. Ya no entra a comprar. Ya no camina entre los pasillos. Solo aparece en el reflejo de los refrigeradores. O en la cámara de seguridad, aunque físicamente no está ahí. Una vez, lo vi reflejado justo detrás de mí, sonriendo.
Otra noche, encontré un paquete de cigarros y una Coca-Cola ya pagados, con un billete de 50 en la caja. Revisé la cinta de registro, la venta fue hecha por mí. Pero yo no recordaba haberla hecho. Intenté dejar de ir. Tomarme una semana libre. Me fui a casa de un primo en otra ciudad. Pero aún así, a las 2:45 de la mañana, la alarma de mi teléfono sonaba sola. Y sobre mi buró aparecía una coca de vidrio. Ya no me importa el dinero. No puedo dormir. No puedo dejar de verlo. Dicen que algunos lugares están marcados. Que hay almas que se quedan atadas a rutinas, a lugares donde repiten lo mismo cada noche, como si no supieran que están muertos. Pero yo sé que este no es el caso. Él sí sabe. Él sabe que murió. Y ahora quiere compañía. Historia número 5, el cuarto 3. Mi nombre es Ana. Trabajo en un Oxxo ubicado en una zona industrial en Monterrey, donde el movimiento baja completamente por las noches. Llevo ahí ya 6 meses y aunque me había acostumbrado al turno nocturno, hay algo que nunca logré entender del todo, el cuarto 3. En todos los Oxxo hay una bodega. En el nuestro hay 3 cuartos cerrados. El primero es para los productos perecederos, el segundo para artículos de limpieza y el tercero nunca se usa. De hecho, la puerta siempre está cerrada con candado y el gerente nunca habla de él. Solo una vez le pregunté, cuando era nueva, ¿y ese cuarto? Me miró sin siquiera voltear la cabeza y dijo, no abras esa puerta. Nunca. Pensé que era un depósito viejo o que tenía cosas de oficina, pero lo extraño es que ni en las cámaras aparece ese cuarto. La imagen salta de un ángulo al otro sin cubrir esa parte del pasillo trasero. Como si alguien hubiera querido ocultarlo a propósito. Pasaron las semanas y aprendí a ignorarlo. Hasta que una madrugada, mientras limpiaba los pasillos, noté que el candado de la puerta estaba abierto. Me acerqué lentamente. No escuché nada. Pero había algo que me incomodaba, el frío. No un frío normal, de clima. Era seco, como el que se siente en una habitación donde ha muerto alguien. No abrí la puerta esa noche. Ni la siguiente. Pero desde entonces empecé a notar cosas raras. A las 3:33 de la mañana exactas, todas las noches, se escuchaban 3 golpes secos desde la bodega. Siempre los mismos. Nunca más, nunca menos. Toc, toc, toc. Pensé que eran las cajas del techo o algún animal, pero el sonido era demasiado rítmico. Y siempre venía desde el cuarto 3. Un viernes, me armé de valor. Apunté con el celular, encendí la linterna y abrí la puerta. No había nada, al principio. Solo oscuridad. Era un cuarto sin luz, lleno de cajas antiguas, muchas cubiertas de polvo. El aire era pesado, como si nadie hubiera entrado en años. Avancé unos pasos. El olor me golpeó de golpe, sangre seca, óxido y humedad. Y entonces vi algo, un espejo colgado en la pared del fondo. Pero el reflejo no era el mío. Era yo, sí, pero con el uniforme desgarrado, los ojos negros y una sonrisa que yo no tenía. Me miraba directamente, como si me esperara desde antes. Me eché para atrás y cerré la puerta con todas mis fuerzas. Le puse el candado y no lo volví a tocar. Pero la imagen quedó en mi cabeza. Esa noche, cuando revisé las cámaras, algo me hizo temblar. Había imágenes de mí entrando al cuarto 3 a las 2:17 de la mañana y saliendo a las 2:25 de la mañana, pero yo recordaba haber entrado después de las 3. Y en el video, no traía linterna. No llevaba celular. Solo caminaba,
miraba hacia la cámara y sonreía. Como si esa yo no fuera yo. En los días que siguieron, comenzaron a pasar cosas que no puedo explicar. Escuchaba mi propia voz llamándome desde la bodega. Ana. Ana, ven, ya abrimos. O encontraba productos en la caja marcados a las 3:33 de la mañana con mi usuario cuando yo estaba lejos de la caja. Los clientes comenzaron a notar cosas. Un taxista me dijo que me había visto dentro de la tienda, parada sin moverme durante 20 minutos, mirándolo fijamente desde el pasillo de papitas. Pero yo estaba en el baño en ese momento. Y las cámaras, como siempre, no grabaron nada anormal. La última noche que trabajé ahí, pasó algo definitivo. Una chica entró a la tienda. Joven, nerviosa, pálida. Se acercó a la caja y me dijo, casi llorando: por favor, ¿puedo usar tu baño? Asentí, sin pensar demasiado. Le señalé la puerta del fondo. Pero ella no fue hacia allá. Caminó hacia el pasillo de la bodega. La seguí de inmediato y la alcancé justo frente al cuarto 3, que otra vez tenía el candado abierto. Es por allá. Le grité. La chica se giró. Y lo juro por mi madre, era yo. Exactamente igual. Mis facciones. Mi uniforme. Incluso el parche mal cosido de mi manga derecha. Solo que su piel era pálida como el yeso. Y sus ojos, completamente negros. Me sonrió y dijo con voz distorsionada: Ana, ya es hora de que tomes mi lugar. Luego se metió al cuarto 3 y la puerta se cerró sola, esta vez con el candado puesto desde dentro. Yo me paralicé. Temblando, corrí a la caja, tomé mi mochila, dejé mi gafete y salí sin mirar atrás. No he regresado desde entonces. Renuncié por mensaje. No respondí las llamadas del gerente. Y bloqueé el número de la tienda. Pero lo peor es que cada noche, a las 3:33 de la mañana, alguien me llama por WhatsApp. El contacto aparece como tú, con mi misma foto de perfil. Y cuando me atreví a escuchar el audio que enviaron anoche, era mi voz. Ana, ya saliste del Oxxo, pero el Oxxo no ha salido de ti. Y así termina este relato del más allá. ¿Qué opinas? ¿Crees que fue real las historias? ¿O piensas que hay una explicación lógica para todo esto? La verdad es que en México, la línea entre lo real y lo paranormal es muy delgada. Nuestras tradiciones, nuestras creencias, nuestros ancestros, todo se mezcla en un mundo donde lo inexplicable encuentra su lugar. Si estas historias te dio escalofríos, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más relatos de terror cada semana. ¿Y tú, has vivido algo paranormal? ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios, tal vez tu experiencia sea la próxima historia que relate aquí. Recuerda comentar una de las frases que aparecen en la descripción si llegaste hasta el final del video. Mientras tanto, mantente alerta cuando camines solo por la noche, porque después de lo que acabas de escuchar, tal vez ya no veas las cosas de la misma manera. Gracias por acompañarme en este viaje al más allá. Nos vemos en el próximo relato, si es que te atreves a regresar.